Comenzamos, reporteros de France 24, gracias por estar con nosotros. En septiembre de 2020 estalló una disputa entre Armenia y Azerbaiyán en el sur del Cáucaso. Los dos países, luego de 30 años de calma, empezaron a combatir de nuevo en Nagorno-Karabaj, una disputada región por la que ambos pelean. Se esperaba que las tensiones terminaran rápidamente, como ya había ocurrido en otras ocasiones, pero no fue así. En pocos días la batalla se convirtió en guerra, duró 6 semanas y dejó cerca de 6.000 muertos. Azerbaiyán derrotó a Armenia y el ejército azerí conquistó varios territorios que antes estaban controlados por las fuerzas armenias. Nos acompaña Adrià Rocha, nuestro corresponsal en Turquía y enviado especial a Karabaj, una zona donde conviven codo a codo la euforia de la victoria militar y la miseria que ha dejado la guerra. Adrià, bienvenido a Reporteros y empiezo por preguntarle sobre las dificultades que tuvo durante la realización de este reportaje. Fue complicado, sobre todo porque las regiones recién conquistadas por Azerbaiyán, estas regiones que encerclan el Karabaj, no se nos permitió en ningún momento acceder solos y siempre tuvimos que entrar bajo el control estricto de la policía de Azerbaiyán. Ellos aducían que era por la presencia de minas en la región. La región ha sido minada ahora mismo durante esta guerra, tanto también como lo fue en la década de los 90 con la primera guerra del Karabaj. Además, la policía tampoco nos permitió hablar con quien quisiéramos. Ellos querían en todo momento que les informásemos y estaban en contacto directo con nuestro traductor para saber en todo momento con quién hablábamos. Para intentar esquivar un poco esa censura, al abandonar Azerbaiyán en Estambul, entrevistamos a algunos azerbaiyanos que no viven en su país. Ellos, a diferencia de los que se quedaron en Azerbaiyán, pueden hablar algo más libremente de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas en Azerbaiyán. Adrià, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Regresamos con usted en minutos. Antes vamos a ver el reportaje que usted realizó. Hace casi 30 años de la última vez que estuvo aquí, Malahat Gulieva aún no puede creérselo. Aquí, esta mujer pasó media vida. Aquí, jugaba cuando era pequeña. Aquí pensaba que nunca más volvería, pero lo ha conseguido. Aquí estaba la mezquita. Veníamos mucho cuando vivíamos aquí. Al lado había un centro comercial de 3 plantas donde comprábamos la ropa. Delante estaba el parque de Lenin. Íbamos mucho. ¿Qué decir? Era una vida de pueblo. Malahat ha vuelto a Agdam, una ciudad que durante la Unión Soviética era un centro de comercio y tenía varias decenas de miles de habitantes. Pero en los años 90, en la primera guerra del Karabaj, los armenios la conquistaron, expulsaron a todos sus habitantes y la convirtieron en lo que es ahora, una ciudad fantasma. Los azeríes, los únicos que la poblaban antes de esa guerra, la conocen como la Hiroshima del Cáucaso. Es fácil entender por qué. En otoño de 2020, la guerra volvió a estas tierras. Azerbaiyán reconquistó Agdam y ahora, al fin, tras media vida esperando, Malahat no cree lo que está viendo. Desde la ocupación esta es la primera vez que vuelvo. Es peor, mucho peor de lo que me imaginaba. Teníamos una ciudad preciosa. ¿Cómo se sentirían ustedes si volviesen a su ciudad después de 30 años y la viesen así? Pues yo me siento así de mal. Si Malahat, que en la primera guerra del Karabaj perdió a su hermano, su marido y su ciudad, ha podido regresar, es gracias a miles de combatientes como Polat. Este soldado de las fuerzas especiales perdió ambos pies en octubre del año pasado. Estaba pasando por unas montañas y al llegar a la cima pisé una mina. Explotó y me lanzó contra otra mina. Con la primera perdí un pie y la segunda me hizo perder el otro. Ocurrió no muy lejos de estas tierras, repletas de trincheras y destrucción, en la región de Fizuli. Aquí no hace tanto armenios y azeríes se bombardeaban, disparaban y mataban por amor a su patria y odio a la del enemigo.
Ahora, a la espera de que le operen y le pongan 2 prótesis, Polat aguarda en su casa, en un barrio muy humilde a las afueras de la capital de Azerbaiyán, Bakú. Sobre su sacrificio, dice no arrepentirse absolutamente de nada. ¿Por qué me tendría que arrepentir? No es un problema. He sido herido por la patria. ¡Que viva la patria! Estaba preparado para hacer este camino, para sacrificarme en él, para Azerbaiyán. Nada de esto es sobre nuestros mártires, sobre nuestros heridos. Esto va de recuperar nuestras tierras de las manos de nuestros enemigos. Pero ¿por qué Polat decidió jugarse la vida por una bandera? ¿Qué lleva a un joven azerí a morir y matar por su país en las montañas del Karabaj? ¿De dónde sale el odio que armenios y azeríes se profesan? La respuesta está en la importancia que para estas 2 pequeñas naciones tiene el Nagorno-Karabaj. Durante la Unión Soviética, su disputa por poseer esta región quedó congelada bajo el mando de Moscú y el Ejército Rojo. Pero con la perestroika de Mikhail Gorbachev, la tensión entre los 2 pueblos se multiplicó. Tras algunos episodios de violencia, fue en 1991, con la Unión Soviética ya agonizando, cuando Armenia y Azerbaiyán se declararon la guerra. El conflicto duró hasta 1994 y murieron en 3 años cerca de 30.000 personas. Esa guerra, la primera del Karabaj, la ganó Armenia y estableció la nueva República Armenia del Nagorno-Karabaj, un nuevo país dentro del territorio internacionalmente reconocido de Azerbaiyán. Pero las fuerzas armenias fueron más allá. Con el fervor de la victoria, los armenios conquistaron por la fuerza las 7 regiones azerís que rodeaban las montañas del Karabaj. En ellas, Agdam era la mayor ciudad, nunca habían vivido armenios. 500.000 de azerbaiyanos fueron expulsados o huyeron escapando de los fusiles empuñados por armenios. Y así, durante 26 años, las armas callaron. Hasta el 27 de septiembre de 2020. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün brifinq keçirdi və həmin brifinqdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Ese día, Azerbaiyán declaró una ofensiva en el Karabaj que acabó llevando a una guerra que en 6 semanas ha causado la muerte de cerca de 6.000 personas, mayormente de jóvenes de entre 18 y 20 años. La guerra terminó el 10 de noviembre de 2020 con la firma del armisticio entre los líderes ruso, armenio y azerí. Armenia, que aún controla partes del Karabaj, fue severamente derrotada en el campo de batalla y aceptó entregar las 7 provincias azerís conquistadas en la Primera Guerra. Para los armenios, el acuerdo del 10 de noviembre fue una rendición humillante. Para los azerís, una victoria casi total. El ejército de Armenia ya no existe. Ya no está. Lo hemos destruido. Y si intentan despertar a su fascismo armenio de nuevo, nuestro puño de hierro los destruirá. Pero no todos en Azerbaiyán celebran la victoria. En el país caucásico, cualquiera que haya estado en contra de la guerra ha sido perseguido y silenciado. Arzu Geybullah, periodista opositora, vive en Estambul desde hace años y no pisa su país natal desde 2014. Ese año se le informó de que si volvía a su país sería arrestada. Cada año pienso que puede ser que esta vez sí que pueda volver, pero nunca lo consigo. Pero ahora ya no sé si nunca más volveré. La verdad no sé si quiero volver. Porque ha sido tan difícil ver todo lo que está pasando. Y no sé, creo que necesito tiempo para recuperarme y decidir si quiero volver o no. Y lo que le ha pasado a esta periodista han sido amenazas de muerte y de violación constantes contra ella, tanto por redes sociales como por medios afines al gobierno azerí. Le han llamado traidora, espía y prostituta. El único motivo, estar en contra de la guerra. Quise documentarlo todo, y cuanto más leía, peor me sentía.
Fue muy agotador emocionalmente y muy difícil de entender de dónde viene esta rabia. ¿Por qué esa gente puede estar tan llena de odio? Con el mismo rechazo hacia la guerra, Hamida Ghiyasbaili llegó a Turquía hace unas semanas. Esta activista para la paz abandonó Azerbaiyán en octubre por la presión que le causaba el conflicto. Tras media vida luchando para la paz entre los pueblos del Cáucaso, Hamida no pudo soportar ver a su país dentro de una espiral de muerte que en ese momento parecía infinita. Era algo muy difícil de procesar para mí. Y entiendo por mi trabajo durante años de dónde viene este odio. Pero era demasiado para mí. No esperaba que hubiese tanto odio y creo que buena parte de él proviene de la propaganda gubernamental y cómo han instrumentalizado los traumas de la gente. Esta activista exiliada, después de pasar unos días en Estambul, se mudará a Georgia, de donde espera poder volver en poco tiempo a su Azerbaiyán natal. De lo que no tiene tanta esperanza, sin embargo, es de que la paz entre armenios y azeríes llegue pronto. Hay muchas cosas que pasaron en el pasado que aún evocan muchas emociones. Y este trabajo no se ha realizado aún. Hay mucho trabajo que hacer para preparar a la gente para la paz. Y eso no se consigue solo con acuerdos gubernamentales. Y mientras tanto, el fervor de la victoria continúa. Los azerbaiyanos disfrutan de haber derrotado a sus enemigos y de que, como les pasó a ellos hace 30 años, sean ahora los armenios los que tienen que huir. El pueblo de Madaghis fue renombrado a Suco-Bushan después de que Azerbaiyán la conquistase durante la batalla. Las familias armenias que aquí vivían escaparon. Y la escuela, donde sus hijos antes estudiaban, se ha convertido en un lugar desértico. Ahora los azerbaiyanos esperan repoblar el lugar. Halik, que fue expulsado de Madaghis hace 30 años, recordaba cómo era su pueblo a través de vídeos que encontraba en internet. Hoy, viéndolo con sus propios ojos, es la persona más feliz del mundo. Durante estos últimos 30 años, nuestros niños nos preguntaban, ¿por qué nos expulsaron de nuestras tierras? ¿Qué hicieron ustedes? No podíamos responder. Era difícil responder, pero nuestro presidente y nuestro ejército han respondido. Gracias a Dios estamos de vuelta. Somos felices. Al final, una cosa está clara. Solo cuando la felicidad de unos no se imponga a la de los otros, podrá haber paz en el Karabaj. Hasta que ese momento llegue, la historia de guerras, exilio, muerte y destrucción está condenada a repetirse en las montañas del Cáucaso. Regresamos con Adrià Rocha, él es nuestro corresponsal en Turquía y enviado especial a Karabaj. Adrià, una vez terminado el conflicto y la batalla, ¿se espera que los dos gobiernos puedan retomar negociaciones para solucionar de una vez por todas el conflicto? Se espera, pero se crean varias paradojas en este caso. Azerbaiyán, que es quien ganó esta guerra hace unas semanas, asegura ahora mismo que ellos están dispuestos a enterrar las hachas, a vivir y a volver otra vez en paz, a abrir las fronteras que llevan décadas cerradas con Armenia y a intentar retomar las relaciones entre los dos gobiernos. El problema es que desde la perspectiva azerbaiyana también se llama a los armenios enemigos y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha llamado en varios discursos a los armenios perros, además de enemigos. Por lo tanto, no se espera que en los próximos meses, aunque sea incluso años, se pueda llegar a una perspectiva de paz. Tampoco desde Armenia se espera, porque al ser derrotada, Armenia vive en muchísimos traumas ahora mismo y el gobierno de Armenia está siendo muy discutido, hasta el punto de que el primer ministro armenio estuvo a punto de ser asesinado después de la firma del armisticio del acuerdo de paz. Ahora mismo no se espera que su gobierno, ni cualquiera que pueda venir después, pueda permitirse políticamente intentar un reaproche y un reacercamiento con Azerbaiyán. A esto se suma, Adrià, la aparición de diferentes videos en internet que están mostrando la violación a los derechos humanos de ambos bandos. ¿Qué pasará con estas pruebas?
pues es ahora mismo la gran duda de lo que queda para resolver en este conflicto. Hay algunos soldados aún prisioneros, armenios prisioneros en Azerbaiyán, y estos vídeos han estado apareciendo durante las últimas semanas y meses y están creando aún muchísimo más trauma en ambas poblaciones, pero sobre todo en la Armenia, porque Armenia es quien ha perdido a esta guerra, y la mayoría de vídeos que se han visto en internet son de soldados azerbaiyanos o fusilando o dando palizas a los soldados armenios detenidos. De este tema hablamos con un asesor del gobierno de Azerbaiyán. El gobierno azerbaiyano ya ha detenido a 4 de estos soldados, sin embargo solo han detenido a 4 durante todos estos últimos meses, aunque existen muchísimas pruebas de que hayan muchísimos más casos. Él nos aseguró que estos casos serán estudiados y detenidos sus autores. Cualquiera que haya cometido alguna acción que viole la ley humanitaria internacional que está incorporada en la ley de Azerbaiyán verá cómo le ocurren acciones legales en su contra. Esta es determinación total del gobierno de Azerbaiyán. Adrià, ahora Turquía quiere proponerse como mediadora entre Armenia y Azerbaiyán y pedirle a Rusia también su mediación. ¿La presencia de estos dos países en el conflicto serviría para llegar a una hipotética paz? En un principio podría ser, porque Azerbaiyán es la aliada número 1 de Turquía y Rusia es la aliada número 1 de Armenia, y entre los dos gobiernos, los ruso y el turco, hay muy buena relación. Sin embargo, existen muchas dudas de que estos dos gobiernos puedan llegarse a dar a un acuerdo para la paz en este conflicto. Por ejemplo, porque Turquía fue uno de los grandes instigadores a que en septiembre del año pasado la guerra empezase, con sus drones y los ataques que Turquía ha realizado junto con el ejército de Azerbaiyán contra Armenia. De hecho, se especula de que Turquía probablemente fue quien encomendó el ejército de Azerbaiyán en la guerra. Además, Rusia también estuvo relativamente interesada en que el conflicto durase lo más posible, porque el gobierno de Rusia y el gobierno de Armenia en el momento actual no tienen muy buenas relaciones. El gobierno actual de Armenia salió de una revolución, una revuelta popular anticorrupción, y eso dificulta muchísimo que Putin y el primer ministro actual de Armenia, Nikol Pashinyan, puedan entenderse. Por lo tanto, estas dos naciones además pugnan entre ellas en distintos sitios, tanto en el Karabaj, como hemos visto hace pocos meses, como también en Siria y en Libia. Por lo tanto, la involucración tan alta que estamos viendo ahora mismo de Rusia y Turquía en este conflicto puede llegar a dificultar aún más la solución de un conflicto que tendría que llegar y que tendría que ser resuelto tanto por armenios como por azerbaiyanos. Adrià, pues muchísimas gracias por este reportaje desde Karabaj. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes también gracias por acompañarnos en Reporteros de France 24. Recuerde que si quieren ver esta emisión, no duden en ingresar a nuestra página web, france24.com. Hasta la próxima semana.